De la radio cultural a la radio digital. Proyecto de comunicación educativa del incansable profesor Eduardo Ramos Pérez. Los trámites que se siguieron para dar nacimiento a Radio Universidad son los que primero, en una circunstancia como la álgida del 68, se tenían que hacer, no precisamente porque querramos tocar el tema político, pero en esa época había un problema muy serio después del 68 con la cuestión estudiantil, el régimen de Gustavo Díaz Ordaz. Obviamente que se podía pensar que no se nos iba a autorizar Radio Universidad de Sinaloa y curiosamente fue autorizada dentro del régimen de Gustavo Díaz Ordaz. Claro, para ello hubo que aprovechar una serie de circunstancias. Entonces, antes de llegar a los trámites técnicos, a los trámites administrativos, tuvimos primeramente que vencer la resistencia de carácter político. Había que convencer al gobierno federal que Radio Universidad, que se pretendía crear para la Universidad Autónoma de Sinaloa, no iba a implicar un problema político para el Estado mexicano, sino al contrario, iba a contribuir a incrementar la cultura sinaloense. Radio Universidad se constituye legalmente teniendo como finalidad primordial la radiodifusión informativa y formativa de todos los eventos culturales, artísticos, literarios, deportivos, científicos y de interés social, patrocinados por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el objeto de llevar al pueblo los elementos que le son necesarios para elevar su nivel de vida. Radio Universidad, para que tuviera una programación de acuerdo como la iniciamos, primero estuvimos visitando varias radiouniversidades, entre ellas la de la Universidad de Sonora, la Universidad Autónoma de México. Estas estaciones transmitían de manera, podríamos decir que en un 80%, música clásica. Yo sentí que entrar con música clásica casi al 100% no íbamos a poder penetrar con facilidad. Entonces lo que hicimos fue primero darnos a la tarea de ver qué música íbamos a lanzar al aire. Y llegué a la conclusión de que había que poner algunas orquestaciones y entonces nos fuimos a la Ciudad de México, visitamos oficinas de CBS, de Musar, Columbia, logramos adquirir una colección enorme de orquestaciones. Ya teníamos la música, había que implementar entonces el resto de la programación. Pensamos que era interesante que el auditorio conociera de algunos cursos de idiomas. Logramos varios cursos y los pusimos también en la programación. De la Embajada Norteamericana tuvimos Senderos de Libertad, que exaltaba la vida y obra libertaria de los próceres de América. Le dimos tiempo a cada una de las facultades para que crearan sus propios programas. Teníamos, por ejemplo, una colección tremenda de Radio UNAM que se llamaba Voz Viva de México. Y teníamos, por ejemplo, Platícame un libro de Severo Mirón. Tuvimos una serie de programas que fueron realmente muy bien aceptados por el auditorio. El trabajo y talento del profesor Eduardo Ramos Pérez, director fundador, es ejemplo para la gestión administrativa en Radio Universidad. Radio Universidad, como todas las cosas, ha ido evolucionando. Yo he sentido que cada quien ha hecho su papel, muy importante, por cierto, en los directores que me sucedieron. Cada uno ha impuesto su conocimiento, su entusiasmo, su entrega, su talento al servicio de Radio Universidad. Y yo siento que aquí no ha habido ni peores ni mejores, sino que cada quien ha respondido de acuerdo con la época que les ha tocado vivir para servirle a una comunidad tan importante como es la sinaloense. La visión mediática del profesor Eduardo Ramos Pérez, hoy, es promesa cumplida para Radio Universidad y la presente administración. Como medio, Radio Universidad
puede seguir avanzando. La señal ahorita es en frecuencia modulada, pero acuérdese de las señales digitalizadas en internet, por ejemplo. Podemos tener ahí transmisiones digitalizadas. Aquí mismo también en el tipo de emisiones que tenemos podemos mejorar la cuestión técnica, tener mejor tipo de transmisión, de sonido, equipos. Pero Radio Universidad debe crecer más, debe diversificarse hacia otros planos y latitudes del Estado. Hay que llevar también físicamente la estación a otros puntos, hacerlo de manera directa en Los Mochis, ahí establecer una repetidora, establecer otra repetidora en Mazatlán, con los mismos 10.000 watts de potencia que tienen aquí, y entonces estaríamos cubriendo geográficamente pues todo el estado, ¿no? Sentiría la gente en la cuestión física, que esa también es una cosa que impacta y que es importante para la universidad, y no solamente encontrarla por ahí en una computadora o encontrarla en radio de onda corta, ¿no? Pero sin tener ahí una repetidora. Yo creo que vale la pena hacer una inversión de esa naturaleza. En el plano de su programación, que ya habíamos mencionado, debe seguir siendo plural. Su programación debe seguir teniendo ese tinte democrático que le ha caracterizado en todos estos años, seguir siendo libre como nació. Yo quiero felicitar a los rectores de la Universidad Autónoma de Sinaloa porque han mantenido a Radio Universidad apartada de un control de censura, la han mantenido libre, la han mantenido precisamente ese medio tan importante que es de la universidad, la han dejado ser Radio Universidad. Radio Universidad, en la medida que pasen los años, va a tener que irse adaptando a todas estas nuevas tecnologías que en la actualidad están invadiendo al mundo. Y en esa medida en la que esas nuevas tecnologías se incorporen a nuestra sociedad, en esa misma medida Radio Universidad debe crecer, debe seguir teniendo ese apoyo que hasta la fecha ha tenido de las administraciones universitarias. Pero debe seguir creciendo de manera democrática, de manera tecnológica. Creo que son muy importantes el equilibrio entre ambas cosas. Jamás supeditarse a circunstancias de carácter político o administrativo. Seguir siendo libre, en una palabra. Parafraseando al profesor Ramos Pérez, sobre la reconversión tecnológica de nuestra emisora cultural que se avecina, además de sonido con calidad de disco compacto, quienes en ella laboramos, contribuiremos institucionalmente a su consolidación y estructuración de un genuino código de expresión radiofónica, además de conformar la mejor parte de nuestro imaginario colectivo. Señoras y señores que me escucháis, no sabría explicar la emoción que se intercala en mi garganta al considerar que mi voz se escucha débil como es en el confín lejano por magia de la ciencia. En verdad, solo de ellos podemos esperar una unión definitiva y socialista, sin fronteras, a través del espacio. No ya desde Choice hasta Escuinapa, sino de un polo a otro a través de la Tierra. Pronto podremos escuchar la voz de nuestros semejantes, como antes podíamos recibir su correspondencia o como más tarde pudimos telegrafiar o hablarles por teléfono. ¿Os habréis fijado en cómo las artes de hoy se mezclan con la ciencia y están en posibilidad de ser más actuales, más palpitantes y menos duraderas? La radio merece observaciones esenciales. Es el sueño hecho realidad de videntes y soñadores, de todos los que desesperaron de hablar con sus ausentes. De hoy en adelante, oh José Vasconcelos, oh Enrique Maximiliano Gómez Blanco, oh Gonzalo Armienta Calderón, oh Eduardo Ramos Pérez. Visionarios únicos. Los náufragos no estarán solos si se pueden levantar una antena y colocarse unos audífonos. Ya no habrá por qué perder tiempo enseñando a hablar a los loros si se les construyen audífonos, ni a los niños para quienes ya los hay. En la educación de los hijos el radio es parte más importante que el biberón y la nodriza, y de más higiénico manejo. Ciñe, conforma y dulcifica el vuelo de las orejas infantiles y acostumbra a los hombres desde pequeños a no hacer caso de lo que se les dice. Señoras y señores que me escucháis, el reloj, otra maravilla de la ciencia, me señala un límite. Debo concluir saludando a todos ustedes y dando las más expresivas gracias a los señores Galeana y Bulbo, que se sirvieron invitarme a hablar en esta solemne ocasión con la amabilidad que les es característica.